es ilegítima y porque los procesos y las etapas se dieron también con abuso, rompiendo la Constitución, rompiendo las leyes, como conquistadores que devastaron nuestros pueblos. Es una historia criminal la historia de la deuda, porque es una historia de saqueo, de destrucción, es por toda la deuda, una deuda ilegítima. Se inicia la deuda en la década del 70 dentro de una dictadura militar. No necesitábamos dinero, pero todo el mundo se endeuda, los militares para comprar armas. Hay un fondo que se fue creado por un ministro anterior para poner allí los recursos del petróleo. Y curioso, he investigado y veo que ese fondo que disponía de los recursos del petróleo también pide dinero al exterior y se endeuda al exterior. Y la banca privada local se dedica a tomar dólares y prestar dólares para compras locales a los empresarios, a los consumidores. Firman los pobres letras en dólares, pero reciben de la banca sucres, porque es para vasta moneda nacional, ¿no? Y cuando les toca pagar, su deuda ya ha crecido por los efectos de la devaluación 4 o 5 veces más. Y feliz la banca, porque con $1 billón podía prestar por lo menos 100 millones de dólares, porque nunca se desprendía de los dólares. La crisis del 81 y 82 llevó a que en América Latina, por orden del Fondo Monetario y del Comité de Crédito, el Estado asuma la deuda privada. Y ni siquiera de los empresarios que ya quebraron, de la banca local que estaba llena de dólares en sus bolsillos, ¿no? Este proceso dura 10 años, un proceso injusto y fraudulento por donde se mire. Solo en subsidio por tipo de cambio fueron 1.300 millones y los 1.500 millones que se securitizaron costó al país 4.500 millones de dólares. Y además el Estado les dio facilidades para convertir deuda chatarra, que compraban al 20%, en el 100% para pagar la deuda o para seguir pidiendo plata al Estado. Ventajosamente esta Constitución, en el artículo 209.7, la Constitución de la Revolución Ciudadana, prohíbe la estatización de deudas privadas a futuro. A ese monstruo que ustedes ven es justamente el proceso de endeudamiento durante la década del 80 hasta mediados del 90. La deuda crece y no hay un solo centavo, esta es deuda comercial fundamentalmente, que vaya al desarrollo del país. Es la deuda sucretizada o privada que asume el Banco Central y que es renovada año a año. Los refinanciamientos de las deudas originales, dinero fresco, dice allí, que nunca entró al país, los contratos originales y otros, que subieron de nada a 8.000 millones de dólares, que para el Ecuador es una suma enorme. Después eso se transforma en bonos Braille, en bonos Global. Aparentemente la deuda baja, pero el gráfico original vieron que eso era sustituido por la deuda a las multilaterales, a los gobiernos, sobre todo por la deuda interna. Y de ahí que el endeudamiento sigue siendo enorme para el caso ecuatoriano. En la década del 80 la deuda pasa de 2.882, la deuda comercial, a 8.000 millones. Y eso solo por efecto de la estatización de la deuda privada. Las tasas de interés suben de manera astronómica para matar a cualquier país, del 6% al 21%, ¿no? Y los del norte, lejos de ayudar a salvarnos de la crisis, lo que nos hacía es luchar para salvar su dinero y para eso tenían que acuchillarnos en la forma como nos acuchillaron. Ahí están los castigos de mora, la capitalización de intereses del anatocismo, la usura y las nuevas deudas para pagar deudas. En consideración a eso, la nueva Constitución ecuatoriana, en su
Artículo 294.4 dice: los convenios de renegociación no contendrán, ni en forma explícita ni implícita, ninguna forma de anatocismo o usura en los créditos externos. Cuando se lee los contratos y convenios, uno se queda absorto y se siente una humillación terrible, porque en cada contrato nos pide que renunciemos a la soberanía, que renunciemos a la inmunidad, que renunciemos a cualquier derecho que tengamos de reclamar, aunque algún código de algún tribunal del mundo lo diga. Un sometimiento total a los tribunales internacionales. Y cosas como estas, si el Banco Central, que es el pagador, por error, pagara además algún servicio de la deuda, el Banco Central no puede reclamar. Todo queda tragado por el acreedor. En caso de discrepancias sobre los montos de la deuda, el que prevalece es el criterio del acreedor, ¿no? Dice, nosotros le debemos 50, no, me deben 100 millones, eso vale. Y eso se ha hecho frecuentemente porque el Banco Central no lleva contabilidad de la deuda externa, aunque parezca mentira. Los convenios con los acreedores prevalecen sobre la Constitución, las leyes, los decretos y las normas del país. Ecuador asume todos los gastos de las negociaciones y cada vez que hay una negociación son millones de dólares, aparte de las comisiones. Y aún en la cláusula dice, no necesariamente tenemos que presentar planilla, lo que ellos digan. Y obedientemente el Banco Central ha pagado. Gobierno Bolivariano.